Continuemos ahora con el uso del verbo evangelizar en el ambiente del judaísmo palestino. Basar o evangelizo, es decir, evangelizar, significa en el judaísmo de la Judea del siglo I de Jesús, proclamar buenas nuevas. En algunas ocasiones, estas noticias se refieren a eventos que están por ocurrir, y en ese sentido la buena noticia, evangelio, se convierte en una promesa. En este ambiente, el mebaser, mensajero o evangelizador, viene y la era mesiánica comienza. Él proclama la redención de Israel y trae paz y salvación al mundo. Recuerden que hablamos de esto cuando mencionamos lo de la estela de Priene. El nombre del mensajero no es proporcionado. Lo importante no es quién es él. Su proclamación es lo que cuenta. La cosa decisiva es que él proclama la paz, el shalom. Así como en Isaías 52, 7, 8, quienes escuchan al mensajero que anuncia las buenas nuevas y que trae salvación, se alegra, dan gritos de júbilo porque con sus propios ojos ven que Yahvé retorna a Sion para consolarlos y rescatarlos del exilio. Y los que escuchan el mensaje se vuelven también mensajeros, evangelizadores, y proclaman, ¿no? Proclaman a otros las buenas noticias. En la tradición judía, algunos creían que antes de la llegada del Mesías, aquellos que creían en la venida inminente de un Mesías, que Elías vendría como mensajero, como evangelizador, para anunciar a ese Mesías y prepararle el camino. Así aparece en el libro del profeta Malaquías 3, capítulo 3, versos 1 y 23, que los cristianos han reinterpretado. Dice Malaquías 3:1: voy a enviar mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Y el verso 23 dice: voy a enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Los primeros cristianos reinterpretaron estos pasajes de Malaquías y vieron en Juan el Bautista una figura del mebaser, el mensajero, que anunciaba la inminente llegada del Mesías. ¿Ok? Entremos ahora sí a la carne del asunto. El verbo evangelizar y el sustantivo evangelio en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Tienen ustedes aquí este cuadrito con los libros correspondientes y aquí las veces que aparece el verbo evangelizar y el sustantivo evangelio. Por ejemplo, en Mateo evangelizar aparece una vez y evangelio 4. En Marcos no aparece el verbo evangelizar, pero sí el sustantivo evangelio 8 veces. En Lucas aparece 10 veces el verbo evangelizar, pero no aparece el sustantivo evangelio. En Hechos de los Apóstoles aparece 15 veces el verbo evangelizar y 2 veces el sustantivo evangelio. En Juan y en las cartas de Juan no aparece ninguno de los dos. En el Corpus Paulino, ¿sí? Es decir, en las cartas originales de Pablo, el verbo evangelizar aparece 21 veces y el sustantivo evangelio, fíjense, 60 veces. En las cartas llamadas deuteropaulinas, o sea, no de Pablo, pero atribuidas a Pablo, aparece 2 veces como verbo y 12 veces como sustantivo. En fin, hay quien piensa que no, hay muchas teorías de por qué no aparece ninguna de estas dos palabras en lo que se llama corpus joánico, en las obras atribuidas a Juan. Una de ellas es que como Jesús es considerado el verbo de Dios, él mismo ya es el verbo, la palabra que habla, ¿no? Entonces no había necesidad de utilizar la palabra evangelio, pero son solo hipótesis, teorías, nadie sabe exactamente a ciencia cierta por qué esto es así, ¿ok? Recordemos, antes de evangelio escrito hubo evangelio predicado. Ninguno de los discípulos de la primera generación conoció los evangelios, ninguno, ¿ok? Porque los evangelios fueron compuestos hasta después del año 65 o 70. Lo que los discípulos y los apóstoles hicieron, los de la primera generación, fue predicar el evangelio, no escribirlo. Y como las cartas de Pablo son anteriores a los evangelios, vamos a dar un tour por ellas para conocer lo importante que fue el evangelio y la evangelización en las primitivas comunidades cristianas. ¿Ok? Muy bien, empecemos. ¿Por qué si este es un curso sobre evangelios sinópticos, por qué tenemos que hablar de Pablo? Porque Pablo es el primer escritor del Nuevo Testamento que nos habla del evangelio. ¿Qué es el evangelio para Pablo? Algo esencialmente relacionado con su vocación. Pablo se considera separado, consagrado para anunciar, evangelizo, a Jesús entre los gentiles. Gálatas 1:6. Él siempre defendió que es Cristo Jesús quien lo ha enviado a anunciar el evangelio. 1 Corintios 1:17.
Y él se siente tan unido a esta misión que incluso habla de mi evangelio en la carta a los Romanos capítulo 2 verso 16. Y en el mero inicio también de esa carta a los Romanos, Pablo abre su corazón y dice, se sabe servidor y apóstol enviado por vocación. La palabra apóstol simplemente significa enviado. Escogido para el evangelio de Dios. Y aquí evangelio significa dos cosas, tanto el contenido del evangelio como la acción misma de evangelizar. Pablo era de Tarso, ¿ok? Que se encuentra muy cercano a la axilita del mar Mediterráneo hacia la parte más oriental, ¿ok? Hacia el este. Aquí está Tarso, una ciudad cosmopolita, importante, crucero de rutas mercantiles, cosmopolita, etc. Es el lugar donde Saulo de Tarso nace. Esta es una calle antigua de la ciudad de Tarso. Probablemente Pablo vio esta calle, ¿no? Estas son ruinas que han sido excavadas arqueológicamente. Aquí está, restos de la ciudad donde nació Pablo. La primera carta que vamos a analizar es la carta de los tesalonicenses. Aquí está Tesalónica, en lo que ahora es Grecia, ¿sí? Y este es el mar Mediterráneo, ¿ok? Aquí están algunas ruinas de la ciudad de Tesalónica para que vean, Pablo seguramente vio este lugar, estos edificios cuando estaban enteros, ¿no? Bien construidos. Aquí le ven la moderna Tesalónica alrededor de las ruinas, ¿ok? ¿Por qué Primera Tesalonicenses es importante? Porque esa es donde sabemos la primera carta de Pablo y el primer texto del Nuevo Testamento en ser escrito. Es el primer testimonio escrito que tenemos de discípulos predicando el Evangelio y de uno de ellos, Pablo, escribiendo acerca de la misión evangelizadora. Pablo escribe esta carta alrededor del año 50 desde Corinto. Importantísimo este texto que viene a continuación. Tesalonicenses, primera, capítulo 1, versos 5 al 6. Dice, porque el evangelion que les anunciamos no se reduce a meras palabras, sino que estuvo acompañado de la fuerza y la plenitud del Espíritu Santo. Saben de sobra que todo lo que hicimos entre ustedes fue para su bien. Por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de grandes tribulaciones, pero con el gozo que viene del Espíritu Santo. Este texto es riquísimo para poder analizarlo. Es el primer texto donde aparece la palabra evangelio en todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué podemos sacar en conclusión? Vamos a empezar a hacer reflexión teológica para traerla a nuestra vida aquí y ahora. Vamos a aprender de la Biblia para hacer reflexión teológica y traerla a nuestras circunstancias de vida aquí y ahora. Este texto nos dice varias cosas. Una, Pablo no actuó solo, sino con otros compañeros o colaboradores. Por eso dice, anunciamos, hicimos, nuestro ejemplo. ¿Se fijan? En plural. El evangelio fue anunciado. Esto implica que primero tuvo que ser pensado, meditado, articulado, y luego dedicar tiempo para anunciarlo, escoger los lugares adecuados para proclamarlo, que al principio casi siempre fueron las sinagogas, luego en los foros de las ciudades, en las ciudades grecorromanas, ¿no? Del mundo mediterráneo. Es decir, detrás del anuncio hay un intenso trabajo de oración, de planeación y de ministerio activo. Y este evangelio no es como los discursos de oratoria o retórica de aquella época, meras palabras, sino que viene acompañado de la fuerza y la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, es palabra que tiene poder de transformar vidas. Eso es el evangelio. Pablo y sus compañeros llevan a cabo su ministerio motivados por el ideal de hacer el bien a los demás, no por intereses egoístas o partidistas. Importante también para nosotros hoy. Y la última, el evangelio no fue recibido y seguido en la tranquilidad y el confort de la vida, sino en medio de grandes trabajos, tribulaciones, persecuciones, incomprensiones. Pero a pesar de ello, el gozo del Espíritu prevaleció. La buena noticia era más grande que todas las otras dificultades. Pablo, además, nos dice esta carta, está al servicio del evangelio, de la palabra. Ahí tienen ustedes los pasajes bíblicos, no los voy a repetir. De la palabra del Señor, del evangelio de Dios. Por eso renuncia a toda palabra aduladora y evita el doble riesgo de buscar su propia gloria, por un lado, y de engañar a sus destinatarios, buscando agradar a los hombres, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que la palabra del apóstol está condicionada tanto por el mensaje que anuncia como por el testimonio personal de vida que da de esa palabra, ¿ok? Y como resultado de acoger el evangelio, los tesalonicenses se convirtieron, es decir, abandonaron a los ídolos y empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo? Con obras concretas de amor, de solidaridad, de justicia, ¿ok? El evangelio ha traído a la comunidad de Tesalónica un ambiente de vida
que es obra del poder de Dios. Y la vida queda de manifiesto en las metáforas que utiliza Pablo. Fíjense, en el capítulo 2, versos 7 al 11, metáforas que hablan de la madre que cuida de sus hijos, de la ternura que se extiende hasta el don de querer dar la vida por ellos. Hay además un vínculo entre la elección de Dios y el anuncio del Evangelio. Dice Pablo, hermanos queridos de Dios, sabemos bien que han sido elegidos ya que les fue predicado nuestro Evangelio. La elección de Dios es para todos, no solo para Israel, sino también para los gentiles. Y este será un tema sobre el que Pablo volverá en la carta a los Gálatas y a los Romanos. ¿Okay? Pasemos ahora a la carta a los Corintios. Corinto se encuentra aquí, al sur de Grecia, como lo pueden ver, rodeado del mar Mediterráneo. Y les quiero mostrar unas imágenes de ruinas de Corinto porque Pablo vio esto cuando estaba bien construido. Este es el templo de Apolo en Corinto. Este es el teatro de Corinto. Este es el famoso bema que servía de plataforma para los oradores. Aquí probablemente Pablo se paró sobre esta bema y predicó el evangelio de Jesús. ¿Sí? Aquí al ladito es un lugar para sentarse donde seguramente escuchaban la audiencia a los oradores. ¿Sí? También había shopping en el mundo antiguo. Shopping, estas son restos de tiendas, ¿sí? En la ciudad de Corinto. Esta es una calle comercial como la Quinta Avenida de Corinto de aquel entonces. ¿Okay? Esta es una fuente pública, la fuente de Peirene, así se llamaba, la fuente de Peirene en Corinto, donde venía la gente a poder tomar agua. Este es el mercado de carne de Corinto, aquí, nevado, muy bonito. Este es un friso, la parte de arriba se llama de unas columnas, friso, que está dedicado al divino César. ¿Okay? Esta es parte de la propaganda del emperador romano en este mundo. Y estas son restos de las letrinas de Corinto, muy importante. Las letrinas eran baños públicos. Aquí pueden ver ustedes los hoyitos, ya se imaginan para qué son. Aquí se sentaba la gente, hacía su necesidad, corría agua por abajo y enfrente tenían un canalito donde el agua también corría para que se pudieran lavar las manos. ¿Por qué son importantes los baños públicos? Porque aquí la gente viene y platica, comenta, chismea, habla de las últimas noticias que hay en la ciudad, de qué está pasando. Es un lugar de encuentro y de comunicación muy importante también. ¿Ok? La primera carta a los Corintios. Pablo evangelizó Corinto durante una larga estancia entre los años 49 y 51 en esa ciudad. La comunidad es todavía joven y es frágil. Se me olvidaba decir de Corinto. Corinto tenía muy mala reputación, sobre todo mala reputación sexual. Cuando alguien se decía que iba a Corinto, decía, vas a corintizar, es decir, la vas a pasar bien en todos los sentidos en Corinto. ¿Ok? Tan así que se puede decir que lo que pasaba en Corinto se quedaba en Corinto. Así, esa era la fama que tenían los habitantes de esta ciudad. Y a esta ciudad se dirige Pablo a anunciar el evangelio. En el tiempo en el que escribe la carta, la comunidad es todavía joven, es frágil. En el año 53, que es cuando le escribe. Luego viene una segunda carta que se ha perdido y luego otra en el año 55, que es la que llamamos segunda carta a los Corintios. Pablo les dice, Cristo me ha enviado a predicar el evangelio y reclama su paternidad, o más bien su maternidad espiritual sobre los Corintios. Dice, he sido yo quien por el evangelio los engendré. ¿Se fijan qué bonita imagen como de una madre? Los engendré para Cristo Jesús. También ha dicho que Él los plantó, que Él puso los cimientos, pero ha sido Dios quien cultiva y construye. ¿Ok? Pablo y los discípulos son servidores y los corintios deben de imitar ese ejemplo de servicio. ¿Okay? Pablo les trae a la memoria a los corintios el evangelio que le predicó, que han recibido y en el que les pide que permanezcan firmes para alcanzar la salvación. Otra cosa importante del contenido de este evangelio se nos da en el capítulo 15, versos 6 al 7, porque aquí se concentra una especie de credo primitivo, muy antiguo, que proclama el núcleo del evangelio. En estos versos Pablo está anunciando la muerte, sepultura y resurrección de Jesús y la experiencia que tuvieron discípulos y discípulas de Jesús resucitado. ¿Ok? Bien importante esta cita. Pablo habla además de otro tema también muy importante en esta carta. Este evangelio presentado por Pablo es recibido y transmitido. Aquí está la tradición activa. ¿Ok? Recibido y transmitido. Estos son verbos que utilizaban los rabinos fariseos en su enseñanza. ¿Ok? Y nosotros hoy, fíjense qué bonito, nos enlazamos en esa larga cadena de proclamadores y testigos del evangelio, de evangelizadores, que se extiende por más de 2000 años, desde un pequeño pueblo de Galilea, en Nazaret, hasta los lugares y las circunstancias donde nos encontramos hoy. También nosotros hemos recibido y hemos transmitido esta buena noticia. ¿Ok? La segunda carta a los Corintios.
Esta carta toca asuntos de índole muy práctica, ¿ok? Una colecta en favor de la comunidad de Jerusalén. Tito es la persona enviada a Corinto para recoger el dinero, y fíjense lo que dice el texto. Con él, Tito, enviamos al hermano cuyo renombre a causa del evangelio se ha extendido por todas las iglesias. Este verso ya nos proporciona información valiosa. Por un lado, que Pablo no fue ni el único y quizás no el más eminente entre los proclamadores del evangelio. Es del que más sabemos, ¿sí? Pero hubo muchos otros, ¿sí? Hombres y mujeres, evangelizadores, anónimos. Y gracias a ellos el mensaje de Jesús pudo llegar a muchísima gente. Pablo les asegura a los corintios que al experimentar el valor de ese servicio de la colecta glorificarán a Dios, viendo que han aceptado el mensaje y que confiesan su fe en el Evangelio de Cristo, comprobando, atención aquí, la generosidad de su comunión con ellos. Fíjense, la fe en el Evangelio se pone en evidencia con muestras concretas de generosidad y de comunión. La generosidad construye la comunión. No lo olvidemos, ¿ok? Pablo aborda también otro tema muy importante en esta carta. La expansión del Evangelio fuera de Palestina trajo consigo algunas dificultades. Algunos judíos creyentes en Jesús no siempre estuvieron dispuestos a aceptar a los gentiles que se convertían a Jesús. Con la colecta, Pablo quiere poner de manifiesto que las diferencias no implican separación o exclusión, sino que la comunión debe ser construida con y a pesar de las diferencias. Las diferencias no son un impedimento para la comunión, es decir, para la común unión. ¿Ok? Muy bien, pasemos ahora a la carta a los filipenses. Este es Filipos. Filipos está al otro extremo, donde estaba Corinto. Aquí lo tenemos, ¿sí? Filipos. Y les voy a mostrar ejemplos de restos de la ciudad antigua de Filipos que Pablo conoció, ¿sí? Aquí tenemos otra vez los baños, el ágora, la parte comercial, una librería, también una biblioteca que había ahí. Aquí un lugar que se conoce como la tradicional prisión de Pablo. Ahorita les enseñaré más de esto. Aquí están restos de la ciudad, ¿sí? Esta es la parte, vamos a llamarlo así, el foro. Este es el foro de Filipos. Esta es una calle, ¿sí? Escalonada, muy bien labrada, muy bien trabajada, ¿sí? Esta es la calle comercial de Filipos, otra vez, la calle comercial con sus debidos locales comerciales aquí. La gente iba aquí de shopping, ¿ok? Este es el ágora comercial y los restos de una basílica más tardía, por supuesto, ¿sí? Aquí. Este es el famoso teatro de Filipos. Vean qué bonito, qué bien construido está esto, ¿eh? Qué bien construido estaba esto, hermoso. Este es el famoso gimnasio de Filipo, donde los jóvenes iban a entrenar, ¿sí? Y aquí están otra vez las letrinas. Aquí están más reconstruidas de la ciudad de Filipo. Vean ustedes cómo aquí se aprecia mucho mejor. Esta es una vía, una de las famosas vías romanas. Esta se llama Vía Egrazia, ¿sí? Recuerden ustedes que el Imperio Romano se comunicaba a través de vías y todas daban a Roma. Aquí ven ustedes restos de un templo, ¿okay? De un templo pagano en honor a ahí en Filipos. Aquí restos de algunas columnas, de algunos frisos. Importantísimo este resto que tenemos aquí, fíjense, una inscripción que tiene el nombre de Augusto Divino, es decir, el emperador Augusto Divino. Esta es la propaganda contra la que están predicando los primeros cristianos, diciendo que Jesús, Él es divino, el Hijo de Dios. Este lugar, que originalmente era una especie de cisterna de agua, se ha tenido en la tradición como la cárcel donde estuvo encerrado Pablo. Está basado en una leyenda, en una tradición, pero da una idea probablemente de lo que pudo haber sido. Aquí está la que era la cisterna, ¿no? Que ahora la gente lo considera como si hubiera sido una prisión. Vean ustedes este valle hermoso que da precisamente hacia las afueras de Filipo. Y todo esto anduvieron predicando los primeros cristianos. Interesante. Una carta preciosa, la carta de los Filipenses, dirigida a la primera comunidad fundada por Pablo en Europa durante su segundo viaje misionero. Lo encontramos en Hechos 16, 22 y siguientes. La comunidad de Filipos tiene problemas. Dos mujeres, Evodia y Síntique, dos cristianas, que han luchado con Pablo por el Evangelio, están peleadas entre ellas. Y Pablo les escribe en el capítulo 4, versos 2 al 3, ruego a Evodia, lo mismo que a Síntique, que tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, Cícigo, compañero mío, que las ayudes, ya que lucharon por el Evangelio a mi lado. Este verso es importantísimo, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Primero,
nos revela que nuestra fragilidad humana siempre está en riesgo de interponerse en la labor evangelizadora. Recibir el Evangelio no nos convierte en ángeles. Haber sido colaboradores no nos exime de futuros pleitos, confrontaciones y separaciones. La comunión no se da por sentado. Es algo en lo que hay que trabajar cada día con paciencia y perseverancia. El problema no es que haya conflictos, sino que no haya voluntad de resolverlos, como le estaba pasando a Evodia y a Síntique. Segundo mensaje. Pablo cree en el poder mediador de los hermanos para resolver los conflictos. Por eso le pide tanto a Cícigo que sirva de intermediario para restablecer la concordia entre estas dos mujeres. Pablo creía en el valor de la reconciliación fraterna y reconoce que para lograrla a veces se requiere la mediación de alguien más. ¿Qué podemos aprender de aquí? Tercero, la perícopa, es decir, textos, ¿se acuerdan? Si los textos bíblicos se conocen con el nombre técnico de perícopas. La perícopa nos deja ver cómo Pablo fue parte de una red de colaboradores evangelizadores. Y estos colegas, interesante que esto significa el nombre Cícigo, colega, se conocían en persona, trabajaron arduamente e incluso superaron juntos muchas dificultades en el trabajo evangelizador. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí es evangelio para la comunión y el entendimiento fraterno. Pablo les dice a los filipenses que han colaborado en el anuncio del evangelio, que han participado en el privilegio de estar preso y poder defender y consolidar el evangelio. Les pide que lleven una vida digna del evangelio de Cristo, que se mantengan firmes en un mismo espíritu, que luchen unánimes por la fe del evangelio. Ahí están los versículos. Les recuerda cómo Timoteo ha sido su compañero en el servicio del evangelio, colaborando con él como un hijo junto a su padre. Relata, ya vimos cómo Evodia y Síntique lucharon por el evangelio a su lado. Y en otros pasajes Pablo habla de los progresos del evangelio, de la defensa del evangelio, de los comienzos del evangelio cuando él carecía de recursos. Es una carta imbuida de la palabra evangelio, muy interesante, muy importante para nuestra comprensión de lo que significa evangelio y evangelizar. La carta a los Gálatas. Galacia no es una ciudad, sino una región. La carta a las iglesias de Galacia se dirige a las comunidades que Pablo fundó durante una estancia forzada a causa de una enfermedad en una región en la que solo pensaba atravesar, pasar de largo, ¿no? Así nos lo dice él mismo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 13. Ya saben que una enfermedad me proporcionó la ocasión de evangelizarlos por primera vez. Pablo no pierde oportunidad. Aún enfermo, ¿sí? Dice, me enfermé por algo, entonces aquí me quedo y los evangelizo. Pablo estuvo por primera vez en Galacia de camino a Corinto. Más tarde, como dice en Hechos 18:23, va a visitar estas iglesias de la región de Galacia para fortalecerlas. Entonces, como resultado de la evangelización, Pablo tuvo tiempo suficiente para ver crecer lo suficiente esas iglesias, ¿no? Dice, por ejemplo, en capítulo 6, verso 6, que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. Si puede hablar de catecúmeno y de catequista, significa que ya hay cierta estructura, ya hay cierto orden en la comunidad cristiana. El catecumenado era el periodo de iniciación en el conocimiento más profundo del querigma, del anuncio cristiano, y los catequistas eran quienes tenían el oficio formal de llevar a cabo esa labor. Hasta hoy tenemos también ya, igual, tenemos catecumenado y seguimos teniendo catequistas. ¿Ok? En esta carta, evangelion, tiene sentido de mensaje enseñado, más que de evangelización. Pablo le reclama a los Gálatas que los Gálatas se han pasado a otro evangelio, que unos están deformando el evangelio de Cristo y de que no deben de creer en un evangelio distinto del que él y sus compañeros les han anunciado. Así se trate de un ángel. Entonces, se trata de una confrontación entre dos noticias, dos evangelios. La que proponen los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Los que dicen que los que se han convertido a Jesús se tienen que hacer judíos. ¿Ok? Y la que propone Pablo y sus compañeros. Toda la carta es un intento de reconducir a los Gálatas al único evangelio que existe. Y en esta carta, Pablo también intenta legitimar su persona, su mensaje y su misión evangelizadora. Entonces les invito a que lean con atención Gálatas capítulo 1, versos del 11 al 24, porque aquí Pablo nos cuenta su historia vocacional, es decir, cómo pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser discípulo de Jesús. ¿Ok? Otro aspecto muy importante de esta carta es el conflicto entre Pedro y Pablo. Otra vez conflicto. Fíjense, el conflicto era este. Pablo se atreve a poner en evidencia públicamente la doblez en el proceder de Pedro.
cuando está solo, Pedro comía con los gentiles, pero cuando está con los judaizantes, con los que vienen de Jerusalén, los evita y se aparta de ellos. El reproche de Pablo es muy fuerte. Le dice en Gálatas 2, 11, 14, en cuanto vi que no procedían correctamente conforme a la verdad del evangelio, lo reprende. La autoridad moral de Pedro ponía en riesgo la misión evangelizadora de Pablo entre los gentiles. El proceder de Pedro implicaba el riesgo de que hubiera dos comunidades separadas, una de judíos cristianos y otra de gentiles cristianos, y por lo tanto dos bautismos, dos eucaristías, dos estándares de conducta. Esto ponía en riesgo la unidad y la comunión de la comunidad. Y aquí tenemos entonces un texto que nos habla cómo Pablo no admite dobleces ni componendas al evangelio. O se es coherente siempre, o se es un hipócrita. Y Pablo va a resolver el conflicto magistralmente, proclamando cómo Cristo vive en todo ser humano, judío o gentil, y que lo que justifica al ser humano no es cumplir la ley, la Torá judía, sino la fe en Jesucristo, es decir, una vida en fidelidad a el evangelio. ¿Ok? Aquí le dejo, a continuación veremos la carta a los romanos y los evangelios sinópticos.